Muchísimas gracias por aceptar acompañarnos. Voy a hacer una breve presentación de Mario. Mario Ulloa es Advisory Business Development Specialist, Public Safety and National Security para Latinoamérica. Como especialista en desarrollo de negocios para SaaS en América Latina en el área de seguridad pública y la seguridad nacional, está utilizando sus más de 20 años de experiencia en tecnología, inteligencia y seguridad para ofrecer las mejores soluciones a los clientes gubernamentales de la región, ya sea a nivel federal o estatal. Su comprensión de proyectos complejos le permite ponerse en el lugar del usuario final con el fin de resolver problemas, agregar valor y lograr los objetivos de la organización. Antes de SaaS, Mario fue director de ventas para México de una empresa, una compañía de software con sede en Israel, de inteligencia de software con sede en Israel. Trabajó por más de 15 años en el gobierno federal de México en áreas de inteligencia civil en el diseño, desarrollo e implementación de diversos proyectos de alto impacto a nivel nacional en áreas como comunicaciones seguras, tecnologías de la información y comunicaciones, infraestructura y fusión de inteligencia. En el sector privado ha ocupado cargos directivos enfocados en el crecimiento empresarial y venta de soluciones tecnológicas. Mario es ingeniero telemático del Instituto Tecnológico Autónomo de México y tiene un posgrado en seguridad de la información de la Universidad Nacional Autónoma de México. Habla inglés y español con fluidez y vive en la Ciudad de México con su esposa y sus dos hijas. Mario, nuevamente estamos acá para cerrar la jornada de hoy con esta presentación que Mario tituló La importancia del gobierno de datos usando inteligencia artificial en el camino a la modernización. Mario, eh, el auditorio es suyo. Muchísimas gracias. Vamos a transportarnos a los años 90, por ahí 1984 al 91, en donde de pronto nos aparece una película que se llama Terminator y nos dicen aguas porque la inteligencia artificial le viene y es mala, ¿no? Y esto se aparece como una empresa que se llamaba Cyberdyne System Corporation, que a raíz de un brazo mecánico que rescatan y de un chip que era muy superior a la tecnología que conocían en ese momento, empiezan a desarrollar un procesador de una red neuronal. ¿Qué era eso en ese momento? Una computadora que aprendía. Y de ahí se genera una cosa que se llama Skynet, que Skynet es una inteligencia artificial que empieza a controlar todo el arsenal de Estados Unidos y de pronto se logra independizar el 9 de agosto de 1997, a las 2:14 AM específicamente. La buena noticia es que eso no pasó. No estamos hoy en día en el 2024 y eso no pasó, porque en ese momento los humanos entraron en pánico tratando de apagar Skynet y resulta que Skynet a modo de defensa empieza a acabar con los humanos. Y de pronto de ahí se viene todo lo que pasa en Terminator, que por cierto por ahí nos dicen ahora que está relacionado con Matrix, ¿no? Que seguramente todos lo conocen, y que a raíz de que Terminator y Skynet sí se reveló, creó la Matrix y todos estamos viendo una Matrix. Bueno, creo que la inteligencia artificial hoy no está tan complicada como eso, y hoy los problemas que nos genera es algo como esto, ¿no? Empezar a hacer fotografías en donde no pasa lo que realmente esperábamos, en donde de pronto nos hace pasar momentos incómodos o momentos simpáticos, en donde vemos cosas diferentes, o bien cosas como que de pronto se utilizan inteligencia artificial para crear historias, se empiezan a ver vicios de la inteligencia artificial, cómo van haciendo todas estas cosas. Hoy en día lo que he estado escuchando en todas las conferencias el día de hoy es que traemos una revolución de los datos, ¿no? Esta tecnología y este progreso no ha seguido una trayectoria lineal. El cambio ha sido muy, muy rápido y nos ha llevado a una magnitud de cómo se maneja la información. Desde drones que están entregando información, coches que se manejan solos, compras asistidas, los doctores que se ayudan de la inteligencia artificial, hasta temas de criptomonedas. Todo esto, al final de cuentas, nos está cambiando la forma de trabajar, nos está cambiando la forma de estudiar, nos está cambiando la forma de hacer negocios. Todo este acelerador ha sido exponencial y a veces la verdad es que se vuelve vertiginoso, ¿no? En este sentido, estamos hoy en un momento en el que toda esta información, si bien toda esta tecnología, si bien ha impulsado mucho las cosas hacia adelante, nos ha generado también una complejidad. De pronto, esta generación de información, todos estos datos que hablábamos en las diferentes ponencias, en los diferentes casos de uso, a veces supera con creces la capacidad humana. Eh, ¿Qué sucede con todo esto y qué podemos hacer? Bueno, esta sobrecarga y este cambio de información nos presenta a nosotros como gente que me estudia en tecnología y a todos los que me están escuchando seguramente que son estudiantes o gente involucrada en el tema,
un desafío padrísimo, un desafío formidable, sin precedentes, en donde además los gobiernos y las empresas tienen que adaptarse e innovar, ¿no? Todo esto al final se basa en datos y los datos es lo que está impulsando a tomar resultados, a tomar decisiones basadas en datos y escalar la productividad humana para aprovechar la inteligencia artificial. Y volvemos al punto, ¿no? Son demasiados datos, y lo que me gustaría hoy compartirles es cómo tenemos en SAS esta visión de todos estos datos, cómo gobernar los datos y qué pasa con la inteligencia artificial. Hoy hemos escuchado seguramente durante todas las ponencias qué es la inteligencia artificial, ¿no? Y si tuviera que dar una definición muy amplia, la inteligencia artificial es la ciencia de entrenar sistemas para emular tareas humanas a través del aprendizaje y la automatización. Para nosotros va un poquito más allá. Es la ciencia de diseñar sistemas éticos y transparentes para respaldar y acelerar las decisiones y acciones humanas. Esto al final nos mete en un rubro en el que tenemos la inteligencia artificial, pero tenemos la inteligencia artificial generativa, que es un subconjunto de todo lo que es la inteligencia artificial. Y a partir de ahí tenemos el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo, el deep learning y el procesamiento natural del lenguaje, o los modelos grandes de lenguaje que hoy en día nos están generando toda una revolución, ¿no? De esta manera vemos cómo dentro de la inteligencia artificial podemos ir agrupando hasta algo mucho más sencillo, pero que se vuelve mucho más revolucionario, ¿no? La inteligencia artificial generativa al final lo que hace es aprender de los datos y generar algo nuevo, generar un dato nuevo, generar conversaciones, videos, imágenes, sistemas 3D gráficos. Todo esto de manera no existente y con lo que ha aprendido. Es decir, nos da una posibilidad de interactuar con todo esto en la vida cotidiana, en cosas tan sencillas como los rastreadores de portátiles para ejercicio, ¿no? Muchos tenemos este reloj en el que nos va diciendo los pasos y nos va diciendo acá nos tenemos que levantar y cuánta agua tenemos que tomar, hasta de pronto organizar los correos electrónicos como spam o empezar a responder correos electrónicos solos, hasta este tema que de pronto no nos deja de sorprender, en donde platicamos con nuestra pareja, con nuestra familia sobre Disney, y todo lo que nos aparece en todas nuestras redes tiene que ver con Disney, ¿no? Todo esto al final nos está revolucionando mucho y nos está dando una interacción con la inteligencia artificial sin que nos demos cuenta, y que a la vez se vuelve mucho más familiar y mucho más cotidiana para nosotros. Y esto, como les decía, no es nuevo, ¿no? De pronto les hablaba el caso de Terminator, que nos apareció ahí en una película, pero en los 50 empezaron las redes neuronales hasta los 70. De los 80 al 2010 empezó este tema de Machine Learning, se volvió muy popular con diferentes tipos de sistemas tecnológicos, en su mayoría muy enfocados, pero ya de 2011 a 2020 empieza el Deep Learning, en donde de manera revolucionaria se empieza a crear este auge de la inteligencia artificial hasta la inteligencia artificial que tenemos hoy en día. Pero esto representa un gran desafío. ¿Cómo balanceamos costo-beneficio? ¿Cuál es el riesgo y la recompensa? Por un lado, esto nos afecta a todos, ¿no? Las empresas, ¿cómo le podemos dar sentido a nuestros datos? Hace rato lo hablaban en la presentación anterior, en la presentación de Teradata también hablan mucho de cómo utilizar nuestros datos para generar este beneficio, pero cómo ayudamos a que los clientes también confíen en nosotros y sobre todo a cumplir la ley, a no salirnos de lo que debemos de hacer. Los políticos también empiezan a preocuparse con cómo va a ser la inteligencia artificial transparente, si toma decisiones justas, si es seguro para los consumidores, y desde nuestro lado ver, esto está protegiendo mi privacidad, estoy siendo justamente tratado en temas de inteligencia artificial, hasta qué se podría obtener para obtener un resultado positivo, ¿no? Todo esto al final es empezar a entender estas bondades que vienen de la inteligencia artificial, y por eso es que continuamos desarrollando tecnología e impulsando la tecnología, hacer que nuestras vidas no solo sean más cómodas, sino que además se automaticen tareas manuales y que también se ofrezcan niveles de inteligencia artificial profundos, consistentes y que puedan enriquecer nuestras vidas, ¿no? Es decir, que el aprendizaje agregue más inteligencia, al final sea preciso. De aquí se viene en este triángulo de aceleración, ¿no? En donde tenemos que la inteligencia artificial nos ayuda a tomar decisiones más rápido que nunca. Los datos en tiempo real para los humanos son procesados de manera rápida, sin perder nada, es decir, ya no vale solo la intuición y la experiencia, sino no se nos olvida nada con la inteligencia artificial, todos los datos están aquí, todos son persistentes, pero todo esto también tiene una amplificación, es decir, cuando hay un problema, cuando hay una mala decisión, también se amplifica, y el riesgo en ese sentido se vuelve exponencial. Es decir, no solo tiene beneficios, también tiene un riesgo, porque la amplificación va a ser mayor. De pronto ocurren daños no deseados, ¿no? Pues aquí podemos ver algunos datos de cómo en el 88 fallas con temas de inteligencia artificial para ese momento, o de decisiones basadas en tecnología se iban presentando, y ahí vemos cómo hasta 2009 de pronto había cosas más o menos sencillas, ¿no? Por ejemplo, que en 2009 HP no detectaba el software los movimientos de personas de color, o que Nikon estaba, o sea, categorizaba a las personas que parpadeaban como asiáticos. Pero ¿qué ha pasado en los últimos años? Pues que ya no se volvió tan aislado, ¿no? Ya son una cantidad de problemas
y una cantidad de errores hasta el 2023 en el que tenemos muchísimos errores y muchísimos sesgos que se van presentando, ¿no? Esta escalabilidad también es parte de lo que tenemos que considerar. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial confiable? El Trustworthy AI también lo mencionaron en alguna de las presentaciones hace un momento. ¿Y por qué debe de importarnos? Por un lado, tenemos que desarrollar y utilizar la inteligencia artificial de manera ética. Tenemos que garantizar que la inteligencia artificial no daña a las personas. También empezar a preguntarnos no solo si podemos hacerlo, sino si debemos hacerlo, ¿no? Y de ahí construir una inteligencia artificial que refleje nuestros valores como sociedad, que esté alineada con lo que queremos hacer y que nos permita generar un enfoque basado en principios, ¿no? Centrar al humano y al bienestar humano como parte de lo que queremos hacer, ser inclusivo tanto con la accesibilidad como en diversas perspectivas y experiencias, ser obviamente responsables con los impactos adversos que puede tener, transparentes para que la inteligencia artificial pueda ser explicable e instruya abiertamente sobre su uso, ser robusto y por supuesto que respete la privacidad de los datos, ¿no? Es decir, que no empecemos a ver temas como que la inteligencia artificial se vuelve más poderosa, que de pronto queremos ponerle freno, que hay sistemas que se estestán abandonando porque ya generan un riesgo, hasta cosas como algo que pasó hace un par de meses, ¿no? En donde un investigador llamado Roman Jampolsky dijo que había un 99.999% de que la inteligencia artificial iba a borrar a la humanidad, ¿no? Es decir, que Skynet sí es real, aunque Elon Musk dice, no se preocupen, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, todo esto nos pone un poco en perspectiva, ¿no? De aquí que el 67% de los directores ejecutivos en una encuesta que se hizo dicen que la comunidad empresarial debe centrarse en las implicaciones éticas de la inteligencia artificial. Es decir, no solo en desarrollar, no solo en crear más cosas, sino realmente preocuparnos por lo que está sucediendo, ¿no? Gartner hizo otro estudio en donde ha predicho que en los próximos 3 años, todas aquellas empresas que pongan la transparencia en la inteligencia artificial, la confianza y la seguridad en sus modelos, van a tener un 50% mejores resultados. Ustedes que están en la parte formativa todavía, que están acabando sus posgrados, acabando sus carreras, bueno, tienen que tener esto en mente porque es hacia donde vamos, es hacia donde nos tenemos que mover, ¿no? ¿Y qué pasa también? Que se acerca la regulación, ¿no? En Estados Unidos crearon esta oficina de responsabilidad de inteligencia artificial, SAS es parte de esa oficina, y bueno, ahí existe una falta de consenso en cómo se debe de definir y de poner en práctica los principios para desarrollar la inteligencia artificial. El Departamento de Cultura del Reino Unido también lo está haciendo y también la Comisión Europea, ¿no? Traemos aquí un mapa de cómo se está haciendo la inteligencia, cómo se está regulando la inteligencia artificial en diferentes países. En Colombia se empezó a hacer desde el año pasado y un poco como se va viendo la regulación es que tenemos diferentes aspectos de la inteligencia que se ha ido tratando de regular. La mala noticia es que todo está pendiente, ¿no? Desde el año pasado se empezaron a generar proyectos y todos están pendientes por discutir, pero ya van avanzando, ¿no? Ya hay un avance en cuanto a tener al menos en la mente del Congreso todo lo que se tiene que hacer por la inteligencia artificial. Les cuento una experiencia, una buena amiga mía que es diputada de Costa Rica, se les ocurrió a su grupo parlamentario decirle a la inteligencia artificial que creara una ley para autorregularse y presentaron el proyecto dentro del Congreso de Costa Rica. No pasó al final, no se aprobó, pero fue un ejercicio muy interesante, ¿no? Decirle a ChatGPT, a Copilot, a Gemini, a todos estos sistemas de inteligencia artificial, autopercíbete como un legislador de Costa Rica y crea una ley para autorregularte y al final de ahí se generó una ley interesante, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos ayudar desde SAS o desde cualquiera de las empresas? Pues de entrada, la gobernanza de los datos y la gobernanza de la inteligencia artificial se vuelve fundamental para el éxito, ¿no? Nos ayuda a desbloquear la productividad de nuestros empleados, a permitir que la innovación se genere en cada una de las partes de la organización. La inteligencia artificial nos ayuda siempre para mejorar la necesidad que cada uno tiene como individuo en su trabajo. Impulsa esta ventaja competitiva, ya que permite que toda la organización tenga esta capacidad de innovar y mejora la confianza hacia el usuario, ¿no? Todo esto al final se traduce en un aumento del valor de la marca y ganar y conservar el talento, es decir, formar a nuestra gente, impulsarla y tener el mejor talento dentro de nuestra organización. Ahora, bueno, hemos hablado un poco de este tema de inteligencia artificial confiable y bueno, las organizaciones deben de prepararse para esto, ¿no? Esto va a ser un proceso de calidad continua, un proceso de certificación y un proceso de seguimiento y de accountability, que le llaman los gringos, ¿no? De responsabilidad de ver en dónde está pasando cada una de las cosas. ¿Y para qué es esto? Bueno, ¿con qué propósito tenemos que hacer la inteligencia artificial? ¿Cuál es el fin? ¿Y por qué o para quién podría fallar todo esto? ¿No? Todo esto se vuelve
parte muy relevante de lo que estamos haciendo y de cómo tenemos que hacerlo para los próximos años, sea desde una empresa, sea desde el ambiente académico hasta los gobiernos. Hace un momento mencionaba Andrés el tema de cómo trabaja la policía, cómo trabaja la superintendencia. SAS tiene casos de uso en diferentes entidades de gobierno, cerca de 1,600 a nivel mundial, 130 son específicamente de seguridad, justicia y defensa. Y en cada uno tenemos que pensar todo esto, ¿no? ¿Cuál es el fin y qué es lo que va a hacer la inteligencia artificial, el machine learning y la analítica de datos por los ciudadanos? Al final, el objetivo máximo es darles una mejor calidad de vida a los ciudadanos, darle un bienestar a los ciudadanos. Y de ahí empezar a hacer esto que es la vigilancia, el cumplimiento, la cultura y las operaciones. Es decir, tener estos comités interdisciplinarios que lidien con los temas éticos, con los dilemas éticos dentro de la organización, para dar un cumplimiento a los riesgos que representa y a la regulación que se nos va a empezar a poner y empezar a empujar la cultura dentro de la organización, tener esta fluidez cultural para que todas estas herramientas nos permitan tener mejores capacidades y volverla operativa. No que solo se quede en un concepto, no que solo se quede en algo de alto nivel, sino que realmente se vuelva algo operativo a las manos de la gente, ¿no? Y de ahí viene este panorama completo de lo que es la inteligencia artificial confiable, que va desde un tema de la activación hasta temas específicamente de tecnología, ¿no? Temas que van armando estos bloques, este Lego, para realmente tener una inteligencia artificial confiable, una gobernanza de datos y una gobernanza de todo lo que estamos haciendo de extremo a extremo, ¿no? En este sentido, tenemos toda la parte de vigilancia que nos va a dar esta estrategia, esta gobernanza de la aplicación de inteligencia artificial, como les decía, hacerla operativa para curar procedimientos de la inteligencia artificial, la gestión de los datos. Por ahí mencionaban en una de las sesiones, ¿no? Garbage in, garbage out. Sí, aunque cada vez más con los sistemas actuales se puede sacar el valor de los datos. Aún con Garbage in empezamos a sacar valor de los datos con esta gestión de los datos, incorporando los procedimientos que sean adecuados y que sean consistentes a nuestra infraestructura para permitir habilitar la tecnología, ¿no? Y a partir de ahí empezar a hacer estos monitoreos de la regulación, identificar los riesgos y crear estos planes de contingencia y mitigación. Y de ahí, bueno, como les decía, es muy importante que se vuelva éticamente sistémico a las normas y a las prácticas que se tienen dentro de la cultura de la organización y cultivar esta cultura de resiliencia para también saber qué hacer en caso de que algo se tenga que cambiar, ¿no? Y un poco tratando de abundar en este panorama que les planteaba, bueno, viene todo lo que es la gestión de los datos, que aquí se vuelve el primer paso para realmente lograr valor, no solo con temas de inteligencia artificial, sino de analítica, de estadística, de machine learning. Todo esto, la calidad de los datos es importante, la gestión de los datos es la parte fundamental, en donde empezamos a buscar que los datos eviten generar sesgos en el procesamiento, que los metadatos se puedan obtener y sean constantes, y que todos los datos se preparen para generar un catálogo de datos que me permita generar todo este resultado, ¿no? A partir de ahí, detectarlos, es decir, detectar el sesgo y evaluar la equidad y la justicia que se están presentando dentro de los datos de inteligencia artificial, para de esta manera empezar a mitigarlos, ¿no? Es decir, mitigar los sesgos, prevenir los sesgos, por supuesto, y empezar a generar datos sintéticos para ver cómo se comporta nuestra inteligencia artificial. Cada vez más los generadores de datos sintéticos son un valor fundamental porque nos permiten evaluar realmente, sin tener que comprometer la privacidad de los usuarios, de los ciudadanos, cómo se está generando todo esto, ¿no? Al final de cuentas, la inteligencia artificial tiene que ser explicable. Desde explicar el lenguaje natural, hacer explicable el machine learning, hasta explicar toda la interpretación de los modelos y la inferencia causal dentro de la inteligencia artificial. Permitir que todo lo que estamos haciendo tenga un fundamento matemático, científico, y que el resultado está haciendo lo que queremos y no con un sesgo de programación, con un sesgo de la persona que estaba sentada detrás del escritorio tirando código, ¿no? Todo esto va de la mano con integrar la privacidad y la seguridad, la confidencialidad de la información, que el modelo esté seguro, que todas las características que están no tengan un mal uso, ya sea intencionado o no intencionado, que al final sea autónomo, que permita que estos mecanismos de los usuarios anulen o se detengan un sistema cuando sea necesario, que no nos pase lo de Skynet, que de pronto cuando la quisimos apagar en Terminator ya no nos dejó y acabó con la humanidad, hasta tener este consentimiento y control, ¿no? Finalmente, ¿qué es lo que buscamos? Que los modelos sean operables, ¿no? Todo esto, si se queda en un concepto, si se queda en una idea, no sirve de nada al nivel de cancha. Lo que queremos es que todo el modelo sea realmente operable, que se permita gestionar el ciclo de vida de la analítica, que la robustez y el modelo de inteligencia artificial sea adecuado y que se esté siempre supervisando, ¿no? Que se esté todo el tiempo generando valor, generando una cultura de inteligencia artificial, una cultura de gobernanza de datos, para que al final del día no pase esto, ¿no?
¿Cuál es el problema que de pronto tiene la inteligencia artificial que empieza a crearse sus propios hechos, ¿no? Y ahí ya lo demás lo dejo para que ustedes los lean. Esto podría ser aplicable a muchos países, incluyendo el mío, probablemente el suyo. Y pues básicamente es lo que quería platicarles el día de hoy. Aquí están mis datos, por ahí les dejo un link para un ebook que tiene toda la parte de inteligencia artificial confiable y de la gobernanza de inteligencia artificial para que lo descarguen. Igual si escanean el código QR, ahí están mis datos y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Mario, muchísimas gracias por la presentación. Excelente panorama el que nos presenta. Voy a leer los comentarios que nos han dejado las personas registradas en el chat. El primero es de Henry Velázquez. Mario, le tengo un dato. El maestro Yoda es uno de los mejores resultados de la inteligencia artificial personalizada y este elemento es el que está detrás de las tramas de Matrix y Skynet y etcétera. No lo dudaría ni tantito, Henry. No tengo Per- pruebas, pero tampoco dudas. Perfecto. César Becerra nos escribe, si no le ponemos límites a la inteligencia artificial, la humanidad va a tener graves problemas, ética, pérdida de empleos, etcétera. Eh, Mario. Sí, mira, yo creo que tenemos que adaptarnos, ¿no? Es una nueva Mm, revolución industrial, ujú, digamos, tenemos que adaptarnos para que el tema de empleos no sea realmente un riesgo, sino que empecemos a mm, elevar el nivel para ujú, adaptarnos a cómo trabajar con la inteligencia artificial. Pero sí, la parte ética definitivamente es algo que nos puede complicar mucho. ¿Y qué pasa, no? En México decimos, mata un perro y eres mataperros. Lo que no ujú, queremos es que la inteligencia artificial haga eso, ¿no? Que empiece a tener sesgos solamente con ciertas o con pocas variables. La idea es que al final tenga la capacidad de ver mm, todo y este dilema ético se pueda reducir al mínimo. Siempre va a existir porque al mm, final siempre va a haber alguien atrás de la inteligencia artificial, un humano mm, que va a programarla y que va a tener en su cabeza, en su formación, en su cultura, en su educación, en su núcleo familiar ciertos sesgos mm, y puede impactar. El punto es cómo colaboramos como sociedad, como gobiernos, como empresas y como academia para que esto se reduzca al mínimo mm, y se regule en la mayor parte posible, ¿no? Cuando Internet empezó a tener un auge, todos queríamos regular Internet. Yo hice mi tesis sobre regulación de Internet, llegando a la conclusión de que no se podía regular. Con el tema de la inteligencia artificial, creo que va a ser un poco más regulable, pero sí tenemos que tener cuidado para tampoco detener su mm, crecimiento, para tampoco detener esas mm. posibilidades que nos está brindando, ¿no? De acuerdo. Ahora, ética creo que es un aspecto que hemos mencionado durante los 2 días, seguramente saldrá mañana también, eh, en todas las conversaciones relacionadas con inteligencia artificial. Siento y pienso que ética debe estar casi que paralelo con las discusiones técnicas sobre inteligencia artificial, porque los usos pues son complicados, entiendo el comentario de César. Pérdida de empleos, supongo que será transformación de empleos, aunque seguramente algunos empleos, cada vez que ha habido una revolución industrial o tecnológica, pues hay algunos empleos que se han perdido en el panorama o se han disminuido paulatinamente. Y pues hay algunas disciplinas, profesiones que empiezan a cobrar relevancia. Seguramente habrá una transformación y, pues la ventaja es que para todas las personas que estamos en tecnología, seguramente pues va a haber cada día más tareas y más cosas por hacer. Henry Velázquez nos dice, el asunto es sencillo. Quien concibe hoy en día el manejo de un negocio? ¿Quién concibe hoy en día el manejo de un negocio sin disponer de un computador, de internet y de un celular? Lo mismo está pasando desde ya con la inteligencia artificial. Quienes no la estén considerando seriamente desde hace un año están condenados a quedar rezagados y quizás aniquilados, desaparecer del mercado. También dice, así es Mario, el cuidado de los datos es a la inteligencia artificial como son las buenas semillas para una buena cosecha. Es muy sencillo. No sé si aquí tiene algún comentario, Mario. Sí, digo, totalmente de acuerdo. Gracias por el comentario, Henry. Totalmente de acuerdo con Ujú, la metáfora sobre las semillas, ¿no? Creo que desde la formación nos va a permitir que la cosecha sea adecuada. Desde
cómo nuestras nuevas generaciones, es decir, Mm, los niños que ahora están como mi hija, que tiene 9 años, que empiezan a aprender este tipo de cosas. ujú. Mencionaba Lilian que su hija ya programa en Python. En la medida en la que ellos tengan una formación ética, una formación adecuada, creo que todo esto va a hacer que la cosecha sea buena, ¿no? Y creo que ahora en mi presentación me tocó un poquito como, sin haberlo planeado de esa manera, un poco medio recapitular lo que presentaron los demás, Ujú. de cómo esto al final nos da las miras hacia el futuro, ¿no? Completamente de acuerdo. Me gustó mucho de su presentación la parte de principios que usted nos presentó y nos mostró, porque siempre se piensa en el aspecto técnico, lo menciona César al final de su frase, los aspectos técnicos relacionados con todos estos avances de la inteligencia artificial, pero asimismo como la ética hay otra cantidad de principios que debemos tener en cuenta para seguir adelante sin que nos asustemos, como mencionaba Mario, con esto que llegó para quedarse y seguramente pues tenemos es que buscar la manera adecuada de trabajar con inteligencia artificial respetando muchísimos límites que seguramente se deben poner a nivel gobierno, Estado, etcétera. Nos dice Henry también, muchísimas gracias por este agite de neuronas que nos ha dado su magnífica conferencia. Muchas Eh, gracias.